El licenciado Manuel Olivero está con nosotras. Planteamos el caso, Ujú. pero importante sería que de una forma u otra, en algún momento, hiciéramos una vinculación de este caso con dominicanas que pueden estar casadas con extranjeros viviendo fuera de Ujú. República Dominicana. Por favor. Bueno, un placer estar con Gracias ustedes, como por siempre. visitarnos. Para mí, Y de nombre de los muchachos, gracias. ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Quieren al licenciado de una forma. Eh, Miren, en el día de hoy tenemos el caso de Juana Rivas y es particularmente importante por la gran diáspora La comunidad. dominicana. Todas esas gran cantidad de mujeres que residen fuera de nuestro país, casados con extranjeros o casados con dominicanos, y que ante esta situación pudieran estar sufriendo una situación de maltrato o violencia intrafamiliar. Este caso, Lo paro ahí. Usted dice casado con extranjero o casado con dominicano. Si esa boda se realiza, si ese matrimonio se realiza en República Dominicana, se rige por las leyes de República Dominicana. el, Sin embargo, el régimen el matrimonial, el matrimonial. patrimonio, Sin pero los embargo, temas familiares y de es derecho por la ley donde público, están. Para por que la para que legislación lo local. tengamos claro. Me Sí, interesaba sí. dejar eso Entonces, establecido. ¿qué pasa? Que en el caso de Juana, pues ciertamente ella tuvo un primer hijo con su pareja, con el señor italiano Francesco Arcuri, y en este punto pone una demanda. Él es llevado a justicia y condenado por violencia familiar. Sale él de la cárcel, se reorganiza, trata de restablecer la relación de pareja y ella acepta, se van para Italia, montan un negocio, trabajando, sale embarazada de su segundo embarazo y estando en Italia, ella sigue padeciendo violencia familiar. Definitivamente la relación, el vínculo familiar se quiebra y ella decide salir y retornar para España y toma a sus dos niños, no pone ninguna denuncia, no pone ninguna acción y se va para España. El señor Francesco, el italiano, da una demanda en guarda por abandono familiar y no sé qué otros elementos. Y frente a esto y la ausencia de Juana, pues lógicamente obtiene una sentencia, lo más probable, decimos nosotros aquí, en defecto, en ausencia de la otra parte, proceso Favorable para él. relativamente y muy rápido, donde él aporta la prueba y la otra parte no se puede defender. Y esta sentencia, que es el punto clave, estando dentro de la Unión Europea, es ejecutable en todo En cualquier en territorio cualquiera de los territorios de la Unión que forman Europea parte de la sin Unión. necesidad de revalidación. Frente a esa situación, cuando ella intenta accionar en amparo y en protección, lamentablemente se choca con la normativa de la Comunidad Europea que exige y manda que ella tenga que dar cumplimiento a la sentencia de entrega de guarda. Ok. Y por más que intente retrasar, suspender o dilitar el proceso, tarde o temprano va a tener que cumplir. Y no va a poder suspender esa sentencia, salvo que ella retorne a Italia y ejerza las acciones y los recursos. Ahora, ¿qué es importante aquí? Y te señalaba, Zoila, hay dos elementos: autoridad del padre y de la madre y guarda. La guarda es una parte de los derechos y deberes que tienen los padres. Entonces, los padres tienen el deber de alimentación, de educación, de dirección, de administración de los bienes del menor, etcétera. Y pueden haber dos cosas: o pérdida o suspensión de la autoridad del padre y de la madre, o el cambio o la pérdida de la guarda. Nuestra legislación, el Código de Niña o de ¿Cuál es la Adolescente. diferencia entre la pérdida de autoridad y la pérdida de la guarda? Ok, cuando hablamos de la pérdida de la guarda, se limita única y exclusivamente a quien tiene la guarda y custodia del menor. Ok. Versus la autoridad del padre y la madre, pudiera ser que la madre tenga la guarda, pero el padre siga teniendo los deberes de pagar la escuela, suministrar Ok. y todos los demás. Entonces, frente a todas estas situaciones, por otra parte,
yo puedo pedir una reducción de una pensión alimenticia que no afecte el tema de la guarda, Ok. estando separados. El tribunal que conoce, por ejemplo, de del divorcio, designa la guarda de quién va a conservar la guarda del menor y la pensión alimenticia debe de fijarla, pero no se han reducido en ese momento ninguno de los derechos ni de los deberes del padre divorciado que no está con el menor. Tiene Ok. si hubiere algún conflicto, por ejemplo, que la madre quiere que lo manden a un colegio en los Estados Unidos, pero el padre dice que no, y ella tiene más recursos y quiere cosas, ante un conflicto de autoridad, pudieran ir primero en conciliación ante el Ministerio Público y finalmente ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para que el tribunal decida Decida. mediante sentencia. Y esto no afecta a la guarda. Ok. Simple y llanamente estamos dentro de quién tiene la autoridad. Si se va a vender un bien de menor, si un padre está de acuerdo y otro no, porque lo haya recibido por sucesión o lo que sea. Entonces, todos esos son conflictos de la autoridad Ok. Ajá. versus la guarda. La guarda, normalmente, la sentencia de divorcio tiene que designarlo. También ante la ausencia de uno de los padres porque se fue del país o porque falleció, pues el otro padre conserva la guarda. Pudieran incluso los abuelos pedir el cambio de guarda o de custodia ante situaciones. En nuestra legislación, las causales son muy limitadas y tiene que haber una turbación o debe de contenerse muy en prioridad el bienestar del menor, es decir, precariedad económica, situaciones de salud, el tema de la educación y también las situaciones de vida, el hecho de que alguno de los cónyuges de los padres haya sido condenado mediante sentencia, lo que genera una suspensión De la guarda. de la guarda y de la autoridad del padre, Pero eso, porque eso es en el caso nuestro. en nuestra legislación Vámonos al caso de de Juana. de Juana. Digamos que ella tiene, ella tiene una sentencia con la que ella tiene que cumplir. Sí. Indefectiblemente, ella tiene que entregar esos niños. Pero ¿y los antecedentes de los cuales él fue condenado no pudiesen hacer algo hay en una ese caso? sentencia que es lo que está generando toda esta controversia, porque Una sentencia y una condena, lo ¿no? que Sí. dicen en España es cómo le van a entregar sus hijos a un hombre que ha estado condenado por violencia en contra de esta mujer. Mira, los jueces, si ella hubiera estado en Italia y comparece ante los tribunales en Italia, pudo haber alegado los antecedentes penales de él, la situación de maltrato que ella estaba viviendo y al alegar sus medios de defensa. En lugar de esto, ella, y en esto sabemos que la situación de violencia familiar genera traumas psicológicos, Así es. ella no se sentía segura en Italia y recogió sus hijos y se fue para España, en Granada creo que es. ¿Granada o Málaga? No, Granada. En Granada. Granada. En Granada. En Granada. En Granada, Donde sí. él fue condenado la primera vez. No, él fue condenado en En Italia. Italia, Él no fue ok. condenado en España. Pero el hecho de que ella no tuviera las pruebas y las evidencias y ella no haber accionado antes de abandonar el hogar y haberse retirado, la ha puesto en una situación de desventaja. Ha salido la sentencia en Italia y dicen los jueces, los magistrados de la audiencia en España, o sea, en el país de ella, dicen que por distintas maniobras procesales no se haya ejecutado la sentencia ya firme del juzgado de primera instancia número 3 de Granada, emitida en pasado diciembre y ratificada por la audiencia. O sea, a ella le han ratificado en Granada la sentencia de Italia. O sea, a ella lamentablemente en Perdió. este momento ha perdido la guarda. ¿Por qué? Porque no ejerció sus acciones a tiempo. Porque ella... Huyó. Que es el argumento
argumento del rechazo de los dos amparos. De los amparos, porque te van a amparar en un derecho fundamental, pero es que ¿cómo van a ejercerlo si tú no estás violando y ha desacatado la sentencia? O sea, aquí lo que tenemos que ver es, por ejemplo, cuáles pudieran ser causales de una terminación de una guarda o la pérdida temporal de esto. Pues yo quiero aquí citar nuestra legislación, obviamente no tenemos pero se habla de cuando el padre ha sido autor o la madre ha sido autor cómplice de crímenes y delitos contra la persona del hijo o la hija o contra el otro cónyuge. Si ella hubiera ejercido la acción para suspender la autoridad de él, y si hubiera, en base a la prueba de la sentencia por violencia familiar o por las violencias ejercidas en posterior a la primera condena, eso hubiera permitido que ella hoy fuera la única, le daba ganancia de causa, la única tutora de los menores, y en consecuencia el padre no podría pedir la guarda de los menores. Lo interrumpo un momento. Buenas. Buenas, ay, qué bueno. Adelante. Parece no, acabo de sintonizar. Y por el tema que voy, hay un tema que yo quería preguntar. ¿Cuándo un padre puede dejar por sí de pagar así la manutención de su hijo? ¿Cuándo? Ajá. Ok. ¿Cuándo un padre deja de pagar la manutención de su hijo? Cuando cumple la mayoría de edad. Número 1, los 18 aquí años en nuestro país. Sí. Y segundo, solamente puede solicitar la variación. Y esto es interesante porque hubo un criterio reciente en el Tribunal de Niños, Niña, Adolescente, en la Corte, donde la Corte ratificó que si no han variado de manera fundamental, verdadera, las circunstancias y los medios que los padres han fijado la pensión alimenticia de manera voluntaria, pues mal podría un padre tratar de reducir o variar la pensión alimenticia solamente para ejercer presión o control o juegos de poder en contra de la madre o de la tutora de los menores. Y esto lo digo porque en muchos casos se presta a juegos de poder. Sí, yo soy el que produzco. Instrumentalizan los muchachos. Claro Sí, que sí. yo soy el que produzco, yo soy el que genero dinero y aquí se va a hacer lo que a mí me da la gana. Y como tú fuiste la que te quisiste divorciar, pues ahora te bajo la pensión o digo que se redujo tal o cual cosa y ya gano menos y pago y gasto un dineral para eso. O la otra, pídele a tu papá esto, reclámale aquello, esto y lo otro. Pero en ese punto está la pensión acordada, los deberes de cubrir los gastos escolares y los gastos de salud. Más de ahí, más de lo establecido, tendría que solicitarlo vía juez. ¿Cada qué tiempo debería verificarse esa sentencia, doctor? Porque aquí la canasta familiar todos los años se modifica. Mira, la realidad es que la ley permite abiertamente solicitar revisión o variación cuantas veces sea necesario. Pero hay cosas que es imposible controlar y eso se lo digo yo a los casos que he trabajado como abogado en el divorcio. No vamos a poner en un documento todas las circunstancias que se pueden presentar, que cómo se van a distribuir los gastos del viaje para las vacaciones, que el campamento de los niños, que si hubo que hacerle un tema de un trabajo práctico en el colegio, etcétera. No es verdad, señores, y no podemos judicializarlo todo y queremos que todo sea conflicto y dejamos de lado el rol de los padres en conciliar. Se apertura una cuenta, se deposita lo que es y si hay cualquier gasto extraordinario, los padres lamentablemente negocian. No tienen que dialogar. Te digo por qué, porque creemos que se puede divorciar, esposos se divorcian, pero padres y madres no se divorcian de sus hijos. Lo que pasa por tanto, es que aquí, se mantienen. Aquí es muy frecuente que los padres se divorcien de los hijos y después se divorcian de las esposas. Bueno. Primero de los hijos. Perdón, porque ahorita aparece quien diga, eso no es verdad. Los malos padres. Estoy diciendo,
es muy frecuente. No, no. No estoy diciendo Yo- que es la norma, no estoy diciendo que es lo general. Pero es posible. Estoy diciendo es ¿Y qué pasa frecuente que eso cuando pase. ese padre se queda desempleado por unos meses? Ahí- Y la madre trabaja y tiene ingresos. No, óyeme, vamos a ponerlo claro. Esa es una variación fundamental de la circunstancia económica del padre, pero tiene que aportar la prueba. Y lo primero debería de ser que obviamente la madre del menor tomará conciencia de eso, verificar, y si ciertamente comprueba que el señor perdió el trabajo, pues hay que buscar la manera de cómo reducir gastos y balancearse. En lo que él consigue. Pero, Él tiene que ir e informar eso ante el tribunal. bueno, Porque- si está, porque, ¿qué si está ocurre? condenado, sí, si está... Exacto, porque ¿qué puede pasar? Que si tú dejas de pagar ese compromiso que tú tienes con la manutención de tu hijo, y en este tiempo yo me quedé sin trabajo por un año, por ejemplo, y yo dejo de pagar esa manutención, tengo trabajo al año siguiente, entonces a mí me van a acumular todo eso. No, vamos por partes. A menos que eso sea retroactivo, hay una revisión no, retroactiva. No, vamos por parte. Ahí hay varias situaciones. Uno, la pensión es el deber del padre cumplirla. Exacto. Si hay alguna circunstancia como esa, un accidente de trabajo y la persona es una persona independiente que no tiene un salario fijo y eso le produce, pues lógicamente eso va a ser variable. Merma, claro. Pero si tiene seguridad social y si no ha habido una variación fundamental, tiene que cumplirla. Si él pide, él puede pedir la revisión en cualquier momento. Tercer punto, si se dejare de pagar por 1 o 2 meses por una circunstancia H o R, recordemos, las pensiones alimenticias pueden ser reclamadas hasta los 6 meses retroactivamente porque después perimen, salvo que el tribunal ok. haya ordenado, o sea, te puse en mora, te intimé y el proceso judicial tomó 1 año y medio. 6 meses. Entonces se van acumulando a partir de la puesta en mora, pero si la esposa no reclamó, al Pierde el no, derecho a los podrá nada más reclamar los últimos 6 meses que han transcurrido. ¿Os queda claro? Hola. ¿Les queda claro? Algo importante antes de cerrar este segmento, y a mí yo creo que es importante decirlo, se lo he dicho a muchos amigos míos, a muchos clientes, el día que la naturaleza quiera que los hombres se queden permanentemente con los hijos, nos van a dar glándulas mamarias en el pecho. Hola. Aló. Buenas tardes. Buenas. Este tema está como anillo al dedo. Cuéntenos. Mira, yo creo que hay un poquito de desbalance en cuanto a la justicia se refiere. Y lo digo porque tengo la siguiente experiencia. Yo estoy en proceso de divorcio en este momento. Yo cubro lo que me indicaron en la pensión. Yo cubría más, pero fueron a la fiscalía con ciertas intenciones y me pusieron un monto menos. Ajá. ¿Qué pasa? Incluye la pensión el colegio. Pues la señora dejó de pagar el colegio. Yo me dirigí a la fiscalía indicando la situación. ¿Tú sabes lo que me dijo el fiscal? No, eso es problema de ellos, si ellos no lo pagan. Yo le dije, no señor, ese es problema mío también porque a mí me afecta que me saquen mis hijas del colegio. A mí me afecta que el colegio tome una decisión legal y me involucre a mí. Entonces, como que me dio un poquito de impotencia la respuesta de la fiscalía en ese sentido, porque si yo soy quien deja de cumplir, de una vez me cae el peso de toda la ley encima. Ok. Entonces, eso está mal. Hay una alternativa para el oyente y es que usted pueda solicitar una revisión señalando que usted va a pagar directamente el colegio y descontarlo eso del monto. O sea, no es una variación en el precio Sino en la o el forma. monto, En la forma. sino en la forma en que se va a ejecutar. Es decir, para yo garantizarme de que se va a cumplir ciertamente con los pagos del colegio, de la sala de tarea o de cualquier otra actividad adicional, pues se paga directamente y el valor excedente se deposita en la cuenta habilitada. Aquí hay un mail que nos enviaron para concluir su visita, licenciado. Dice, necesito saber si hay un tiempo máximo para que un padre biológico reclame la paternidad. Han pasado más de 6 años y nunca se interesó. La niña la declaró una pareja que tuve poco después del nacimiento, más que un padre quien la ha criado y dado amor todos estos años. No entiendo cómo viviendo en el mismo
mismo país y teniendo conocimiento de su hija, nunca se acercó y ahora se le ocurre. Siento que le va a destruir la vida a mi hija con su aparición, debe ser apareciendo a confundirla. ¿Qué dice la ley en esos casos? Si hace eso, por lo menos que les reembolse al hombre que la ha criado todos estos años lo que ha gastado en la niña. No tiene precio, pero de alguna forma tiene que arreglar su error con el que ahora perderá a la niña que cría. Me siento muy triste, no sé cómo defenderme. Ahí hay dos cosas, querida. Bueno. Ahí hay un conflicto que tú debes trabajar. Sí, o sea, hay una parte que no es la jurídica. En la parte emocional. Y es que todavía esas heridas no han sanado. Están ahí. Digo, y no estoy hablando de la relación afectiva entre ellos, sino el dolor que le causó el que no asumiera el padre la responsabilidad frente a la hija y frente a quien era su pareja en ese momento. Ahora, desde el punto de vista jurídico, y creo que aquí estamos repitiendo algo que habíamos hablado en un programa anterior, la imprescriptibilidad del derecho fundamental que tienen todos los niños para conocer los padres y la identidad. Entonces, pero ese es un camino de doble vía. Entonces, igual que como tiene el niño el derecho imprescriptible de demandar para conocer la identidad de su padre o progenitor, asimismo tendrá el padre el derecho imprescriptible de reclamar, confirmar la identidad de ese hijo. Entonces, no hay límites, por lo menos es lo que yo he visto. Yo mismo, creo que lo señalé en aquella ocasión, planteé en varios casos el tema de la prescripción y en todos los casos los tribunales dominicanos me los rechazaron. Por tanto, ya el tema de la imprescriptibilidad queda claro, lógicamente. Salvo en casos de adopción. Bueno, pues, que eso es otra historia. Eso es otra historia. Salvo en casos de adopción. Pero el derecho del padre de demandar la nulidad de cualquier declaración de paternidad y pedir un reconocimiento de la paternidad, de la identidad de él, pues es un derecho fundamental. Y lo que deberá de hacer ella, obviamente, si él reclama la autoridad de padre, recuerde que ya dijimos al inicio, hay todos los deberes que él no ha cumplido, pero lamentablemente no es verdad que lo van a sancionar porque con los 6 años. Porque no lo hizo a tiempo. 6 meses es lo más que le va a poder ella reclamar, pero el detalle es si hay una parte emocional, lógico, y cómo eso se va a permear hasta el niño o la niña y cómo eso la va a afectar o lo va a afectar a ella. Si nos estás escuchando, todo lo que yo puedo decirte es busca una ayuda emocional, busca una compañía psicológica para que tú manejes esa situación, porque lo que hay ahí es un conflicto y un dolor tuyo con el padre de tu hija. Y sin darte cuenta, puedes entrar en victimizar a tu hija por proyección más que por dirección.